Muy bien, hermano, muy buenas noches. Bienvenido a nuestra clase. Bienvenido a nuestra clase de martes 21 de abril. Y vamos a tener una clase, no sé si no está dentro del taller, pero vamos a hablar precisamente del mismo tema, hablando de una fe que me sostiene. Hoy hablaremos algo en relación a eso que está muy interesante, muy interesante, hermano. Y la clase que esta noche te quiero compartir se llama Una fe para imitar, no solo para admirar. Una fe para imitar, no solo para admirar. Quiero pedirte que me acompañes, por favor, a ponerlo en manos de Dios. Amado Padre, Señor Santo y Dios que estás en el cielo. Padre, queremos agradecerte tanto esta noche porque nos dejas reunir en tu nombre. Sí, Padre, de una manera virtual, pero sentimos el amor, la alegría, el gozo de vernos unos a otros, Dios. Padre, y no solo de vernos, sino también de escuchar tu palabra, de aprender de ti, de escuchar noticias increíbles también, de también estar unidos en situaciones difíciles. Padre, es increíble que a través de la tecnología tú permitas que podamos unirnos. Esta noche quiero pedirte que tú, a través de tu Espíritu Santo, me uses como un instrumento para que podamos aprender algo práctico, profundo y valioso, Dios, para nuestra vida, nuestra fe y nuestro caminar contigo. Quiero, mi Padre, dejarlo en tus manos y agradecértelo en el nombre bendito de tu amado Hijo Jesús. Amén. Una fe para imitar, no solo para admirar. Hemos leído el, el libro de Hebreos en el capítulo 11, donde nos habla de la galería de la fe, de hombres y mujeres que tuvieron una fe enorme. Y sabes, es impresionante, hermano, pero de todos los ejemplos que hemos hablado hasta hoy, están ahí. El domingo hablábamos de Sadrach, Mesach y Abednego, que es Azarías, los 13 jóvenes amigos de Daniel, Misael, Azarías, y cómo ellos apagaron fuegos violentos. Está Abraham, está Moisés, está David. Pero yo quiero preguntarte, si te preguntara, mejor dicho, ¿tú crees que Jesús tuvo fe? Normalmente es un tema que no se habla, la fe de Jesús, no la fe en Jesús, sino la fe de Jesús. ¿Cuál sería tu respuesta? Jesús tuvo fe. A algunos les cuesta admitir que Jesús tuviera fe porque piensan que él, siendo en naturaleza Dios, él veía siempre a Dios como los bienaventurados del cielo. Sin embargo, esta pregunta, hermano, vamos a ver a nuestro amado Maestro, a nuestro Señor Jesús, en su condición humana. Respondiendo a esta pregunta, nos va a llevar a un conocimiento más profundo del mismísimo Señor Jesús y al mismo tiempo nos va a enseñar acerca del valor de nuestra propia fe. Vamos a ver en Jesús el auténtico, el modelo de creyente en Dios, que al entenderlo promueve en los hombres una nueva fe. Aunque en el Nuevo Testamento no se habla explícitamente de la fe de Jesús, no hay duda que en numerosos pasajes se le atribuye una actitud de fe. Y hoy vamos a estudiar precisamente uno. Después de esa galería de la fe de Hebreos 11, viene Hebreos 12, ¿no? Y vamos a estudiar Hebreos 12. Vamos a estudiar Hebreos 12, dice así. Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Hermano, ¿qué
podemos aprender aquí? Lo primero que nos enseña esto es precisamente como se llama la clase. Una fe para imitar, no solo para admirar. Lo primero que nos enseña este pasaje es imitar la fe de todos aquellos que se han sostenido por fe. Eso es lo primero que nos enseña. Y vamos a ir a desglosar este versículo. La primera parte, la parte A nos dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de la fe. Fíjate bien, esta palabra, testigos, estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de la fe. Esta palabra, testigos, es muy diferente su significado en español que en griego. En español, un testigo es una persona que está presente en un acto, una acción, una situación con o sin intención de dar testimonio de lo que ha ocurrido y cómo ha ocurrido. Un testigo en español es algo que vio algo, pero en griego, hermano, y esta escritura la hemos leído tantas veces que podemos dejar o podemos pasar por alto lo que realmente significa. Testigos, en el griego es una palabra griega martus o martur, de donde proviene la palabra española o castellana mártir, que quiere decir uno que da testimonio mediante su muerte. También quiere decir, denota uno que puede certificar o certifica aquello que ha visto, que ha oído o que conoce a la perfección. También en mártires de aquellos mencionados en Hebreos 11, lo que te decía hace un momento. Aquellos cuyas vidas y acciones dieron testimonio del valor y efecto de la fe y cuya fe queda registrada en la escritura, es decir, un testigo del que habla la escritura aquí. Es alguien que va más allá de una creencia o idea intelectual. Es alguien que da testimonio de lo que cree con su muerte. Imagínate, qué impresionante declaración. Es decir, según este verso o esta parte del verso, tenemos un modelo, o mejor dicho, muchos modelos a seguir para caminar por fe a pesar de las peores circunstancias. Y pensando en todo ello, me impresiona este verso porque antes de animarnos, exhortarnos en lo que va a seguir, nos habla. Estamos rodeados de una multitud enorme de testigos. Vamos a parafrasearlo esto. Esto sería, estamos rodeados por una multitud enorme de hombres y mujeres que han dado su vida por lo que creen. Así, eso significa testigos, mártires, hombres y mujeres. Ahora, pensando en que estamos rodeados de esa gente que por fe ha entregado todo, mira lo que sigue. Pensando en esto nos llama a lo siguiente, parte B. Aquí le podría poner, por lo tanto, que no lo dice. Quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado, que tan fácilmente nos hace tropezar. Después de estudiar y conocer a cada uno de los hombres y mujeres de Hebreos 11, quiero que pensemos en este llamado, hermano. Quitémonos todo peso, todo peso. A otras versiones, la NBI, por ejemplo, dice quitémonos todo lastre. Algo, la palabra lastre en nuestro español significa algo inservible, algo que solo estorba. En griego significa lo mismo. La palabra griega es onkos, que significa masa, bulto, estorbo, algo que impide caminar. Dice, quitémonos todo peso y especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Pensando, hermano, en los sacrificios y esfuerzos de Hebreos 11, yo te pregunto, ¿qué excusa o razón podríamos dar tú y yo
para decir que no se puede. Cuando hombres y mujeres fueron aserrados por la mitad, hervidos en aceite, echados a fieras, pasados por fuego, amenazados de muerte y muertos a filo de espada, por su fe. ¿Qué excusa o razón podríamos dar tú y yo para decir, ¿sabes qué? Es que no se puede, es que es difícil? Y dice que tan fácilmente nos hace tropezar. El pecado nos hace tropezar tan fácilmente. ¿Por qué dice, hermano, que nos impida correr? ¿Por qué dice quitémonos todo peso que nos impida correr? La tercera parte del verso dice, y corramos, quitémonos el lastre, quitémonos el peso, el estorbo, especialmente el pecado que nos impida correr. ¿Para qué? Para que corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. La carrera dice aquí, en esta nueva traducción viviente, que Dios nos ha puesto por delante. Y sabes, esta es otra palabra que me impresionó. Lo hemos visto muchas veces como carrera, pero la palabra griega es agón, como agonizar, que también traducida significa batalla, significa conflicto, significa lucha. Y algo importante que debemos tener presente es que todo cristiano que abraza la fe está inevitablemente en una carrera, en una batalla, en una lucha. ¿Y cuál es el llamado que nos hace aquí? Corramos con perseverancia. Hemos visto esta palabra en griego muchas veces, hipomenos, que significa constancia, significa perseverancia, significa persistencia. Estamos en una carrera cuya meta, hermano, es la eternidad. No es una carrera para quedar bien con alguien. No es una carrera para impresionar a alguien. No es una carrera para sentirme mejor, para mostrar que sí puedo. Es una carrera, una batalla, una lucha cuya meta es la eternidad. Es decir, mira el impacto del llamado aquí. Correr con perseverancia, con fortaleza, con constancia, con persistencia. La carrera que Dios nos ha puesto por delante. ¿Por qué hace este llamado? Porque Dios nos conoce y sabe que en nuestra naturaleza o por naturaleza somos inconstantes. Empezamos algo y se hace difícil, nos cuesta trabajo, se complica la situación y lo hacemos a un lado. Y lo mismo puede pasar con nuestra batalla, nuestra carrera de la fe, nuestra lucha de la fe. Porque sabe que por naturaleza somos volubles, por naturaleza somos inestables y podemos cambiar de actitud en cuanto a esta carrera. ¿Cuántos, hermano y amigo, cuántos conoces que hoy ya no están en la carrera? Te dan sus razones, pero ya no están en la carrera. Las razones que den ya no están en la carrera. ¿Cuántos conoces que hoy quizá no quieren ya seguir en la carrera? O quizá tú, ¿cómo tú te sientes? Quizá estás pensando en ya no estar en la carrera. Quizás está siendo difícil esa carrera o esa lucha, sin afán de juzgar, de criticar o de minimizar lo que cada uno pasa. Yo quiero preguntar, ¿por qué llega a pasar eso? ¿Por qué se abandona la carrera? Si al principio, al iniciar lo hicimos decididamente, al iniciar
aunque nos decían, mira, yo recuerdo cuando estudié la Biblia, un cristiano me leyeron Lucas de que el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza, la vida cristiana no es cómoda, no es fácil, hay desafíos, te van a... No, y todos decimos, sí, sí, está bien, no hay problema, no, 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 le entro. ¿Por qué aún después de decir todo eso? Sí, claro, no importa lo que pase, yo quiero. ¿Por qué se abandona la carrera? El verso siguiente nos dice, verso 2 en la parte A, Biblia de la Palabra Hispanoamericana. Nos llama a mantener perseverancia y constancia en la carrera. ¿Cómo? Dice este verso, hagámoslo con los ojos puestos en Jesús. Origen y plenitud de nuestra fe. Hagámoslo con los ojos puestos en Jesús, origen y plenitud de nuestra fe. ¿Sabes? Este texto está genial. Yo había leído y leído y leído y no había entendido hasta hoy lo que te voy a compartir. Aquí Jesús es presentado como el modelo perfecto de los creyentes. Dice origen y plenitud. Es decir, es el que ha llevado la fe a la plenitud de la perfección, experimentándola en su propia vida. O sea, no solo por ser Jesús el Hijo de Dios, ya voy a creer, no, no, lo está poniendo en su humanidad. Mira una versión antigua, Nueva Biblia Española de 1975, dice, fijos los ojos en Jesús, fijos los ojos en el pionero y consumador de la fe, Jesús. El pionero. Pongamos mucha atención en estas palabras. Pionero, y en la Biblia de la palabra hispanoamericana dice origen. Origen y plenitud, pionero y consumador. Esta palabra en griego, pionero, un pionero en cualquier idioma, es alguien que inicia algo, es un ejemplo, un modelo. El pionero de tal negocio, ¿quién fue? El que lo inició, el que sufrió, el que se esforzó, un caudillo. La palabra griega, la explicación que da es que significa uno que acaudilla, que dirige, que modela, que provee la primera ocasión, es decir, el que lo hace primero. Y aquí Cristo recibe el calificativo de autor, pionero y consumador. Se le representa como el que toma el paso adelante en la fe y la perfecciona por todo lo que pasó. Es decir, en los días de su carne, de su humanidad, Cristo anduvo el camino de la fe y ahorita lo vamos a ver más adelante, sin desviarse ni a un lado ni a otro. Y como consumador o quien la lleva a la plenitud es el que la ha llevado a un fin perfecto, pero en su propia persona. Eso es un pionero, el primero que lo hace. Hemos leído muchas veces, hermanos, el dolor, el sufrimiento. De hecho, Hebreos 5, ahorita vamos a leerlo, cómo nos dice, cómo él se sentía como humano. Juan 12, veintitantos, no digo cuál porque no lo recuerdo, 26, 28 dice, siento en este momento una angustia terrible. Mateo 26, 36 dice, Padre, si es posible, líbrame. Hermano, en su humanidad, Jesús requirió mucha fe. Jesús requirió ejercitar eso y lo vemos aquí más adelante. Dice la parte B, debido al gozo que le esperaba. Jesús sabía que iba a haber un gozo, que iba a haber una alegría, porque era la promesa del Padre y esa fe lo mantuvo firme. Dice, debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Su fe, su confianza era el gozo que se le había prometido. Cuando solo veía golpes, se le prometió un gozo. Cuando solo veía humillaciones, se le prometió un gozo. Cuando solo veía calumnias, mentiras, vejaciones, pero dice debido al gozo que le esperaba.
Él tenía esa esperanza y ese gozo y dice, soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Mira, la Nueva Biblia Española de 1975 nos dice, el cual, por la dicha que le esperaba, sobrellevó la cruz, despreciando la ignominia. Claro que tuvo fe, claro que tuvo confianza y puso su mirada en su Padre, que le dijo que iba a haber gozo, que le dijo Dios, ya le había trazado todo el plan y en su condición humana, Jesús sufrió. En su condición humana, a Jesús le costó, Padre, si es posible, líbrame. En Juan, si tengo en este momento una angustia terrible, pero esa fe, la pregunta del principio, si Jesús tuvo fe o no, aquí nos da la respuesta debido al gozo que le esperaba. Por la dicha que le esperaba, sobrellevó la cruz. ¿Fue fuerte? Sí. Una situación humanamente muy dura. El tener que elegir entre el gozo y la cruz, pasando por encima de la ofensa, el desprecio, el rechazo, el maltrato. Hermano, viéndolo de esta manera, Jesús es el modelo perfecto de esa fe perseverante. ¿Por qué? Porque él tuvo que luchar hasta el final para dar toda su perfección a su actitud de creyente, hasta el último momento, cuando todo parecía oscuro, su actitud de fe. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Luchó hasta el último suspiro. Por eso Jesús, según Hebreos 12:2, en la parte anterior que hemos leído, por eso Jesús es llamado en el griego original el pionero de la fe. En cuanto que los demás hemos de recorrer su camino, los llamados cristianos debemos reflexionar si tenemos la misma actitud. Él recorrió nuestro camino de fe como modelo y precursor. Y lo recorrió como un ser humano en la oscuridad de la tierra. Y desde ahí, en la ignominia, dice acá abajo, en la vergüenza, dice arriba, se mantuvo de pie. Practicó la esperanza, dice aquí, el gozo que le esperaba, la dicha que le esperaba, lo mantuvo de pie. La esperanza y la obediencia en medio de la contradicción y de súplicas y lágrimas. Su hastío, su miedo, su incertidumbre fueron superadas por esa fe en su Padre, por esa confianza que tuvo en Dios y transformadas en amor hacia ti y hacia mí. Por eso, según este verso, Jesús es el pionero, es el primero, hermano, el primero de todos los creyentes. De este modo, es importante racionalizar algo. Creer en Jesús es fundamentalmente creer en lo que Él creyó y esperar la liberación que Él esperó y alcanzó, ¿sabes? En los momentos, hemos hablado en las clases anteriores, los momentos de duda, de incertidumbre, de temor, de miedo, de inseguridad que llegamos a tener. Jesús tuvo muchos momentos así y la fe, la esperanza que tenía, lo llevó a mantenerse de pie, creer en lo que él creyó. Eso significa creer en Jesús, no solo que él lo hizo, por eso se llama una fe para imitar, no solo para admirar, porque él nos llama y sabe que podemos hacerlo y esperar la liberación que él esperó y alcanzó. Tú y yo, hermano, estamos llenos de promesas, muchas promesas que Dios nos hace. Y lo que estaba hablando el autor de Hebreos era escrito para los hebreos que les costaba creer en Jesús y se los presenta en toda su humanidad, pero con esa capacidad de fe y esa decisión. Por su humanidad, Jesús es el camino para llevar a los hombres a creer en Dios como Él creyó. ¿Cómo?
entregándose completamente a la voluntad de Dios. Dice el verso 3, por lo tanto, esto es lo que más me impacta en mi corazón. Después de entender el versículo 1 y 2, específicamente el 2, dice, por lo tanto, después de todo eso que hemos aprendido, el pionero, que no fue fácil, el consumador, que no fue fácil, el modelo perfecto de fe en circunstancias aterradoras. Dice, por lo tanto, mediten, reflexionen, tengan en cuenta el ejemplo de Jesús, que sufrió tanta contradicción de parte de los pecadores. Y mira, dice, por eso no se cansen ni se desanimen. Aquí en griego la preposición es para que no se cansen, poniendo la mirada. Pero no solamente mirarlo así lo que hizo, sino de una manera más profunda. En ese ejemplo que sufrió, estuvo dispuesto a enfrentar oposición, estuvo dispuesto a enfrentar injusticia, estuvo dispuesto a enfrentar contradicción, vergüenza por su fe en Dios. ¿Cuántas veces nosotros, tú y yo, por menos queremos abandonar la batalla, la carrera, la lucha? Jesús es el ejemplo perfecto. Él se entregó incondicionalmente y aceptó los planes y le externó su preocupación, pero finalmente dijo, pero voy a hacer tu voluntad. Jesús superó siempre toda tentación de apoyarse en sí mismo o en sus amigos para confiar en Dios. De esta manera, Jesús es el pionero, por eso lo llama pionero. Entonces, querido hermano, nuestra condición de creyentes tiene que estar marcada y parecida a la suya. La fe de cualquier persona, como la de él, se tiene que manifestar, se tiene que realizar con una confianza plena en Dios. Ahora, uno de los rasgos que hemos visto de la fe es la obediencia. Más que algo intelectual, sí, yo tengo mucha fe en Dios, la fe se puede medir, hermano. Tú puedes medir tu fe. Uno de los rasgos que hemos visto de la fe es la obediencia. Y yo quiero preguntarte, ¿tú crees que se puede tener fe sin obediencia? Ojo, hay muchas personas que sí, sobre todo quienes predican que la fe, que la salvación es por gracia y por fe. Sí, pero la fe, ¿cómo se complementa? La fe, ¿cómo se manifiesta? La fe, ¿cómo se demuestra? ¿Qué tan importante, hermanos, es la obediencia cuando se trata de la fe? La Biblia, y esto es increíble, la Biblia es clara y nos da una clara explicación. Leamos, por favor, en Hebreos 5, 8 y 9. Dice, y aunque era hijo, refiriéndose a Cristo, aprendió en la escuela del dolor lo que cuesta obedecer. Mira nada más lo que estamos hablando. Nueva Biblia de los hispanos. Aunque era hijo, aprendió en la escuela del dolor lo que cuesta obedecer. ¿Sabes qué nos dice esto? Que Dios entiende y sabe que obedecer no es fácil. Él sabe que nos cuesta. Y más cuando somos desafiados en nuestras tentaciones, en nuestros gustos, en nuestras conveniencias, en nuestra manera de pensar. Jesús, aunque era hijo, aprendió en la escuela del dolor lo que cuesta obedecer. Dios sabe que cuesta obedecer, pero también el que cuesta obedecer no es una excusa para no obedecer. Esto es bien importante, dice el 9. Alcanzada así la perfección de lo que hablamos, de cómo perfeccionó esa obediencia y esa fe, al llegar hasta el final, se ha convertido en fuente de salvación eterna. ¿Para quiénes? Para cuantos lo obedecen. Esto es impresionante. El camino de la obediencia, hermano, es el camino a la vida. Jesús vino a ser, según aquí, dice, fuente de salvación eterna.
Hay quienes con una mentalidad religiosa, Jesús ya vino a morir por ti, Jesús ya vino a entregar su vida por ti, solo créele. Sí, pero ese créele implica obedecer. Dice aquí, alcanzada así la perfección de Él, se ha convertido Él en fuente de salvación eterna. ¿Para quiénes? ¿Para cuántos lo obedecen? Entonces, hermanos, debemos grabar bien esto en nuestro corazón. No hay salvación, no hay vida eterna sin obediencia. Una fe sin obediencia es mera religiosidad y es bien fácil caer en mera religiosidad, en una actitud religiosa sin que se muestre esa convicción de fe, como Hebreos 11, toda la galería, o como Jesús mismo. No hay salvación. Sí, es verdad, la salvación es por fe y es por gracia. No es algo que nos ganamos, pero esa fe se muestra en la obediencia. No hay salvación, no hay vida eterna si no hay obediencia. ¿Sabes? La muerte entró a causa de ¿qué? De la desobediencia. La Biblia lo dice y lo vamos a ver. La muerte entró a causa de la desobediencia. ¿De quién? De Adán. La vida entró a causa de la obediencia. ¿De quién? De Jesús. Y lo leemos en Romanos 5:19. Biblia, versión Dios habla hoy. Dice, es decir, que por la desobediencia de un solo hombre, muchos fueron hechos pecadores. Pero de la misma manera, por la obediencia de un solo hombre, muchos serán hechos justos. La palabra justo es perdonado. Dikaios, del griego dikaios, perdonado, restaurado, levantado. Y sabes, un significado impresionante de esta palabra. Muchos serán hechos justos. Si traes otra versión, dice, muchos serán justificados. La palabra dikaio se refiere a un hombre justo como si nunca hubiera pecado. ¡Fua! ¿Quién de nosotros nunca hemos pecado? Eso fue el camino que Jesús abrió a través de su obediencia. Un camino nuevo se abrió para nosotros por la obediencia de Cristo. Y sabes una cosa, hermano, ese camino está abierto ahora. Una fe que me sostiene, una fe genuina es una fe que trae obediencia. Y por medio de esa obediencia vamos caminando paso a paso por el camino a la vida. No ganamos nada, ni llegamos a ningún progreso en este camino, solo sustituyendo mi obediencia por la de Cristo. Es decir, Él ya pagó lo que tenía que pagar, lo que yo tenía que pagar. Él hizo lo que yo tenía que hacer. Sí, pero esa obediencia de Él me abrió la puerta a mí. Yo necesito poner mi obediencia. La obediencia de Él fue suficiente para que esa gracia y ese amor de Dios me abrieran las puertas. Pero ahora me corresponde a mí poner mi obediencia. Sí, Dios es amor. Sí, Dios es gracia. Lo que tengo que aprender de la obediencia de Cristo no es pensar que su obediencia me salva automáticamente. Él abrió el camino y me dice, Reyes, mi obediencia te abrió la gracia, te abrió el perdón. Con tu obediencia, entra. Imagínense si fuera nada más automático. Ya, pues ya nos salvó a todos. Hay quienes piensan así. Nos llama a obedecer. Que esa fe, que esa confianza se manifieste en obediencia. ¿Por qué? Porque muchas veces va a costar y solo el que confía en Dios va a obedecer. Aunque sea difícil, aunque sea desafiante, aunque sea fuerte, aunque sea doloroso. Lo mismo que hizo Jesús. Su obediencia la debo ver como un fundamento y un ejemplo para mi vida. Y debo ejercitarme
personalmente. Como dice Hebreos 5:9, Él al perfeccionarse se volvió fuente de salvación eterna para todos aquellos que le obedecen. Ningún paso se puede dar en el camino que Él nos abrió sin una obediencia personal. No nos confundamos, Dios nos ama. Dios tiene gracia, misericordia, compasión, quiere tenernos cerca, pero no nos va a dar todo en la mano. La obediencia depende de nosotros. Vamos a ver completos los 3 versículos para terminar. Hebreos 12 del 1 al 3 en Nueva Traducción Viviente. Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de la fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores, y esto final me encanta en esta versión. Así no se cansarán ni se darán por vencidos. Hermano, cuando miramos a Jesús de esta forma, como dice aquí el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe, por el ejemplo vivo que él dio de confiar en su Padre, aún en los momentos más dolorosos. Cuando lo vemos que enfrentó vergüenzas, cuando lo vemos que enfrentó situaciones difíciles, dice el 3, piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores. Cuando tenemos eso presente, dice el verso 3 al final, así no se cansarán ni se darán por vencidos. Hoy tenemos, hermano, hoy vamos a tomar nuestra santa cena, hoy vamos a tomar el pan y el jugo que precisamente representan ese sacrificio. Pero viéndolo hoy después de esta clase de una manera muy diferente y más profunda, una oportunidad para meditar, una oportunidad para reflexionar, una oportunidad para honrar su muerte, una oportunidad para fortalecer nuestra fe, que sin duda alguna, hermanos, no fue fácil para Jesús, no fue fácil, pero lo hizo posible. ¿Por qué? Porque nos ama y porque tenía toda la confianza en su Padre.